Mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de este programa radial que realizamos todos los martes desde el Centro Cultural España Córdoba, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea. A prácticamente horas, diríamos, del 50 aniversario del Cordobazo, vamos a realizar esta vez ya segundo programa en homenaje a aquella gesta popular. El programa pasado estuvo con nosotros el Vasco Aurzacoa, aquí conversando, charlando, tratando de indagar sobre los hechos históricos, pero también sobre sus repercusiones en la actualidad. Hoy tenemos una invitada ya anunciada, a quien presentaremos ahora en minutos nada más, para tratar de seguir, como decía Walter Benjamin, revisitando la historia, realizando un ejercicio a contrapelo de la misma. Había una compañera que allá, si alguien enfoca, están las compañeras desaparecidas, tienen los nombres puestos. Tota Novillo, que acá están las hermanas de Tota, los hermanos también, que sabía mucho, cantaba muy bien y nos enseñó el Bella Ciao. Y entonces cuando nosotros nos íbamos de la visita, practicábamos con los padres cómo era la canción esa con un papelito, ¿no? Y cantábamos, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Lo que escuchan de fondo es la versión más moderna, más mercantilizada y la que más se conoce paradójicamente en la actualidad de este emblemático tema que viene de la resistencia de los partisanos italianos. Pero para indagar desde el presente de esta canción que tanto ha sonado a través de las series televisivas hacia la historia de las resistencias, vamos a conversar con Cristina Salvarezza sobre la experiencia de esta canción en su propio cuerpo, en su propia experiencia militante, para armar un entramado que trata de ir desde mayo de 1969 hasta 1975 con la fuga de El Buen Pastor. Mujeres militantes en los años 70 y en la actualidad. Primer bloque de Profanas Palabras, aquí junto a Cristina Salvarezza. Bienvenida, buenas tardes. Y aquí estamos. Bueno, hola. Sí, una aclaración antes. Esa versión sí es la más comercializada, la mercantilista, dijiste vos, ¿no? Sí, exactamente. Queríamos empezar para que nuestros oyentes asociaran eso que quizás han escuchado o visto, para justamente darte la bienvenida y hacer un recorrido de la historia, un poco de esta canción. Una aclaración, además, la versión nuestra, la que nos enseñó Tota Novillo, adentro de la cárcel, era mucho más lenta y iba también como una representación mirando hacia arriba, hacia los guardiacárceles, y la cantábamos a ellos, le respondíamos a ellos con su actitud, ¿no? Bueno, es muy, muy significativa esa canción. A mí me pone por ahí, me emociona, me pone triste, porque es acordarme de ellas, Tota y las nueve compañeras desaparecidas, ¿no? Bueno, pero empecemos a relatar las historias de vida de las mujeres, ¿no? Porque eso existió, esa cárcel existió y existieron esas presas políticas, porque por allá por el 65 empezaron las primeras participaciones en la vida universitaria, en la calle, en los sindicatos,
de las mujeres que después, en el 75, ya no dejaron nunca más de combatir y estuvieron y siguen hasta ahora, ¿no? Combatiendo y luchando y participando. Como mujeres, como sindicalistas, como profesoras, ya no estudiantes. Bueno, algunas sí, seguimos estudiando. Bueno, no sé por dónde querés que arranquemos. Bien, primero me interesaría como que nos cuentes un poco cómo recordás vos ese 29 de mayo del 69, como para tratar de empezar un poco la conversación sobre la experiencia más singular tuya y después abrirla un poco a las mujeres de la generación, ¿no? Sí, sí. Bueno, el 29 no arranca un poco antes, ¿no? Arranca 2 o 3 días antes. Nosotros ya estábamos fuera de los ámbitos, pero en cuanto a los años, desde la dictadura de junio de Onganía, que interviene en la universidad, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, la Facultad de Arquitectura, se cierra la facultad en ese año y está todo el año cerrada, desde junio hasta fin de año, la Facultad de Arquitectura. Y eso significó mucho porque yo siempre digo, nadie se fue a dormir la siesta, íbamos constantemente, nos reuníamos en los bares de la esquina. En ese momento estaba la Facultad de Periodismo en la esquina, en lo que es hoy la Facultad de Lenguas, y nos reuníamos en distintos ámbitos, cuestión de no separarnos y seguir. Y allí fue el crecimiento político que se dio, ¿no? Cuando empezamos a estudiar y a analizar qué es lo que estaba pasando en la universidad, por qué nos habían cerrado la facultad, por qué una dictadura militar estaba interviniendo con nosotros. Bueno, y a partir de allí fuimos creciendo en organización, porque primero era algo espontáneo y después ya fue mucho más organizado. Y bueno, y al año siguiente, cuando se reabre la facultad, encaramos, sigo hablando en el caso particular, pero también en muchas facultades pasó lo mismo, ¿no? Nos empezamos a cuestionar los planes de estudio. Nos empezamos a cuestionar qué clase de universidad queríamos nosotros. Si era esta facultad cerrada, para adentro, en el caso de arquitectura, que tenía un modelo de diseño para una clase determinada, o si tenía que responder esta facultad a la realidad del país. En ese momento, estoy hablando del año 66, el déficit de vivienda era de 2,5 millones de viviendas, ¿no? De viviendas, y casualmente estaban localizadas en la clase obrera y en los más humildes, en los pobres. Entonces nosotros empezamos a cuestionar desde ese lugar los planes de estudio de arquitectura. Eso dio lugar a lo que después fue el taller total, ¿no? Por eso yo siempre digo que nosotros nos asumimos como actores en ese momento. O sea, cuando dan un golpe militar o pasan 2 cosas, o te aterrás o te convertís en partícipe y respondés a ese golpe, ¿no? Nosotros respondimos siendo actores de un proceso que nos llevó a comprender que la arquitectura era un poco más que un dibujito para una determinada clase social, sino que era para mucho más, y que también había una práctica social diferente y que generada en la sociedad se interpretaba interdisciplinariamente y tenía que ser asumida por nosotros y por todas los profesores, la vida universitaria, y eso significaba un poco más del dibujito. No sé si soy clara, si te estoy explicando bien. Sí, clarísimo. Me interesaba justamente esto que estabas comentando a partir de esto que es emblemático de algún modo de la Córdoba de esos años, que se expresó en la consigna de unidad, ¿no? Obrero estudiantil, y ese como nexo que había también a partir de la experiencia de trabajadores que iban a la universidad, estudiantes universitarios que trabajaban, y una vida cultural también que de algún modo la revolución argentina trataba como de coartar, ¿no? En la juventud de la época, cómo vivían también claro. esa situación, ¿no? Siendo jóvenes. Sí. Y o sea que a un determinado lugar, por ejemplo, a una villa o a un barrio llegaba una facultad,
inmediatamente le comunicaba, por ejemplo, la de trabajo social, nos comunicaba a nosotros lo que estaba pasando en esa comunidad. Y ahí vamos nosotros, o al revés. Todos, desde varias facultades trabajábamos juntos y además había un nexo que nos comunicaba, que era esta nueva mirada que queríamos tener de la realidad para incorporarla a la facultad. Y en eso tuvieron que ver María Saleme, por ejemplo, que nos enseñó tantas cosas, la gran maestra, María Saleme de Burnichón, Justa Espeleta, grandes pedagogas que nos incorporaron toda esa cosa para poder mirar la realidad desde otro lugar. O sea que, como vos decís, la mirada y la consigna de Tosco, obreros y estudiantes, unidos y adelante, decía él, se fue concretando a partir de allí, ¿no? Cuestión que el 29 nosotros no salimos a la calle el 29, ya veníamos saliendo hacía muchos años atrás. Y de hecho, cuento concretamente en arquitectura, nos habían destinado una zona que era la zona norte de Córdoba, los barrios de norte, incluida la ruta Jujuy, que teníamos que cortar esa ruta y ya partimos el día antes, el 28. Cuando llegamos allá, como éramos estudiantes de arquitectura, llevábamos mucha folletería, cómo se hacía un miguelito, que es cómo se dobla un clavo para que quede siempre parado con la punta para arriba y perfore las gomas, ¿no? Cómo se hace una molotov. Entonces eran todos diseños, volantes que hacíamos, los procesos, qué tenía que tener, cómo se cerraba, cómo se trasladaba, los peligros, cómo se hacían las cosas. Bueno, cómo resistíamos en un acto. Bueno, cuando llegamos allá ya estaban las barricadas hechas, ya estaba todo organizado. Y esa noche dormimos en distintos lugares, distintas casas, porque habíamos tenido una asamblea que había durado hasta las 2 de la mañana, ya se sentía que Córdoba estaba moviéndose de otra manera. Y bueno, y así estuvimos, cenamos y hasta el otro día a la mañana, que ya cortamos físicamente la salida y entrada a Córdoba por la ruta Jujuy. O sea, eso lo garantizábamos nosotros, la Facultad de Arquitectura. Y otras facultades tenían otras salidas y otros polos donde había concentraciones de fábrica. En este caso, en la zona norte estaba la famosa Ilaza, donde trabajábamos las mujeres. Las famosas mujeres compañeras nuestras que venían luchando. Es cierto que el convenio colectivo en las fábricas de las mujeres era totalmente terrible, ¿no? Mucho mejor. Por las mismas horas de trabajo ganaban mucho menos las mujeres. Claro. Pero no había un movimiento feminista en esa época. Era un movimiento de clase, ¿no? El hombre y la mujer luchaban como clase, codo a codo. Seguramente sí hubo situaciones feministas y machistas, pero no están registradas como unos movimientos muy importantes, ¿no? Como lo son ahora. Claro. Te quería preguntar, Cristina, sobre la cuestión también de los modos de revisitar la historia, ¿no? En estos días circuló mucho esa foto donde aparece Tosco marchando con la bandera de Luz y Fuerza, que siempre, o muchos de nosotros hemos visto solo la mitad de la foto o un pedazo de la foto, ¿no? Y aparece la foto ahora completa con todas esas mujeres marchando en la primera fila, de algún modo a la luz del calor de las discusiones que hoy está planteando el movimiento de mujeres, y una historia también que uno puede ver también de mediano plazo, si uno piensa, decíamos, la fuga del Buen Pastor, 75, de algún modo ya operativo Tucumán, operativo Independencia en Tucumán, ¿no? Comando Libertadores de América, AAA, ya se preanunciaba el terrorismo de Estado cerrando un ciclo, ¿no? El reinicio de ese ciclo de luchas, de algún modo, post-dictadura, que libra el pueblo argentino, encuentra mujeres como las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, después las piqueteras en los años 90, e incluso cierta historiografía sobre los 70, recuerdo años 90, por ejemplo, un libro como Mujeres Guerrilleras, ¿no? Empieza a aparecer también una historiografía que empieza a situar el lugar de la mujer en otro lugar, ¿no? ¿Cómo vivís vos respecto de esas apropiaciones, por ejemplo, que hoy se hacen del 50 aniversario del Cordobazo, de la experiencia de los 70, a la luz de esta emergencia de la lucha actual de las mujeres? ¿Ves diferencias en los modos de leer la historia? ¿Cómo lo vivís vos personalmente? No, porque las distintas etapas de la historia te caracterizan una lucha determinada. En ese momento lo que lo que teníamos que reivindicar eran los convenios colectivos de trabajo,
Y hoy no hay que reverlos los convenios colectivos de trabajo. Bueno, ahora de vuelta sí. Ahora un poco sí. Porque lo están atacando de nuevo, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros esa etapa fue muy importante para nosotros, pero como clase, no como grupo, ¿no? Pero eso es una etapa de la historia. Esta etapa es distinta, no es mucho más importante, ni menos, ni más inclusiva. No, es distinta, es distinta. Yo también te voy a decir una cosa, en el entierro de Tosco había un cartel grande que yo me emocioné porque yo ya estaba fugada y fui clandestinamente al entierro de Tosco y decía homosexuales por el socialismo. Nadie cree que eso, pero sin embargo están las fotos, ¿viste? Justo iban pasando frente del correo. Y si hoy vos decís, en el 75, en diciembre del 75, va a estar ese cartel, no te creo. Sí, estaba y estaban incorporados a un proceso revolucionario. Bueno, de hecho existía el Frente de Liberación Homosexual, también con figuras como Néstor Perlonger a la cabeza. Exactamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas, si vos las juntás a todas vas a ver y las contamos nosotros, no dejamos que la cuenten los demás, vas a ver que la historia es distinta. Entonces, volviendo a hoy, yo ahora pensaba, a las 5 voy a ir al Museo de Antropología, que allí están todas las compañeras reunidas, porque seguramente van a volver a vetar la ley, ¿no? La ley de aborto. Entonces, a mí me costó mucho integrarme y comprender, pero hoy estoy totalmente identificada y soy defensora de los derechos de la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Por eso digo, no, es difícil comparar, porque no se pueden comparar, son historias y procesos totalmente distintos, pero tienen un eje de lucha común. Todos participamos y fuimos actores, y cuando descubrimos que fuimos actores participamos para cambiar las cosas, ¿no? Fundamentalmente. Y esa foto que vos decís estuvo mucho tiempo guardada, no sé si sabrás, en el archivo de PEC, entre las fotos que estaban en un cajón, nunca salieron. Yo no sé si alguien las guardó a propósito, porque nunca la vimos, nunca la pudimos ver. Salía Tosco solo, cortadito. Claro. Cuando la hicimos panorámica, ahí salían las mujeres de los dos lados, ¿no? Creo que Viviana Fulchieri fue la que la descubrió, que la buscó, me parece, en el famoso libro ese de Mujeres del Cordobazo. Bueno, allí, más o menos, yo te podría decir que cuando esa asamblea de esa noche del 28 en el barrio Patricios, en todos esos barrios, nosotros les explicábamos a las mujeres que eran obreras y eran amas de casa, por qué estábamos en la lucha como estudiantes y por qué esa consigna de Tosco tenía que concretarse allí, ¿no? Y fue hermosísimo esa noche. Y a los años volvimos a esos, como recibidos, volvimos a esos barrios, y fíjate lo que ocurre. Barrio Talleres tenía, voy a contarte, me demoro un poquito, pero dale. Es muy importante. Todas las viviendas tenían luz de obra. ¿Por qué? Porque no tenían planos municipales, no tenían final de obra en sus casitas, humildes casitas del barrio. Entonces la municipalidad no les permitía tener la red de luz domiciliaria, que es mucho más económica que la luz de obra. ¿Qué hicimos nosotros como estudiantes de arquitecturas? Dijimos, bueno, acá estamos. Esto fue como 6 años después del Cordobazo, ¿no? Volvimos al barrio y dijimos, acá estamos, pusimos los tableros y empezamos a medir, hicimos los planos municipales, y un día se hizo una gran marcha a la municipalidad de todos esos barrios, porque eran muchos estudiantes, no era solo yo, que marchamos con ellos a presentar el plano municipal, y por supuesto que la municipalidad se vio obligada a reconocer los planos municipales, y a los 2 o 3 días tuvieron luz domiciliaria, que es la económica, y hasta el día de hoy la tienen. O sea, ¿cómo esos actores que despertaron por los 65, en el 69, en el Cordobazo y demás, volvieron y siguieron siendo actores, y se siguió manteniendo la relación con los barrios, transformando esa realidad, ¿no? Aportando y devolviendo un poco, explicando que ellos con sus impuestos estaban pagando la universidad pública. Y era nuestra obligación devolver en algo, en algún beneficio, eso que ellos estaban pagando sin poder entrar a la universidad.
Bien, estamos conversando con Cristina Salvarezza aquí en este 50 aniversario del Cordobazo, próximo a cumplirse aquí en la ciudad de Córdoba, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea. De algún modo inscribimos ya este segundo programa dedicado al Cordobazo para tratar de revisitar los años 70, aquello que aconteció antes del autodenominado proceso de reorganización nacional que realmente reestructuró el país sobre nuevas bases a través del terror más pleno que desarrolló la clase dominante en este país contra los sectores populares y sus organizaciones en lucha. En una de ellas participabas vos, Cristina, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, la organización guevarista dirigida por Mario Roberto Santucho, que también contó con muchas mujeres en sus filas e incluso mujeres combatientes, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte en relación a ese periodo que abre el Cordobazo, que de algún modo se cierra o comienza a cerrarse en el 75, que es el año de la fuga del Buen Pastor, que a vos te tiene como una de las protagonistas, digamos. Sí. ¿Cómo viviste esos años? ¿Qué reflexión podés compartirnos hoy respecto de la militancia en esos 5 años? Porque fueron realmente muy intensos, sí, pero cuando uno lo mira fueron muy poquitos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, donde pasó de todo. Pasó de todo, la verdad que sí. Sí. Bueno, Córdoba vive en el 74 el golpe antes del 76, ¿no? Con Navarrazo. Sí, cuando interviene en la provincia, que lo ponen preso al gobernador, y ya después lo matan a Tilio López, el vicegobernador. O sea, el terrorismo en Córdoba el golpe empieza en el 74, pero ya esta espiral ascendente de participación lo teníamos en general casi todas las mujeres, ¿no? Y había mujeres que tenían un protagonismo en la lucha armada y que muchas de ellas cayeron en combate, y otras que veníamos de otros espacios más legales, ¿no? Porque el PRT no solo levantaba la lucha armada, también tenía sus frentes legales, sindicales, barriales, estudiantiles, legales y de propaganda, de distribución, y también estaba la guerrilla rural, la guerrilla urbana. Yo participé en los frentes legales. Y luego cuando fui detectada y que yo había tenido una primera detención en el año 72-73, que nos habían ya detectado como miembros del PRT, ya a medida que iba pasando el tiempo y se iba acentuando la represión, cada vez salíamos menos en los espacios públicos porque era contraproducente que nos vieran, ¿no? Y bueno, cuando nos detienen y pasamos a la clandestinidad, la mayoría después de la fuga. Del 75 hasta vuelta de la democracia, la mayoría vivió una situación de clandestinidad total, ¿no? Que trajo muchos problemas. 9 de nuestras compañeras están desaparecidas y las que restan, que algunas murieron, otras están en el exilio y otras están en otras provincias. Pocas son las que quedamos en Córdoba. Pero bueno, la participación de la mujer, como la del hombre, dentro del PRT, era igual. No había diferencias. No había diferencias tampoco en la vida cotidiana, ni en la crianza de los hijos. Siempre se trató de revolucionar esta relación y verla desde otro lado. Yo lo que siento que cuando llegué a la cárcel, fue todo un periodo de formación allí, muy importante, porque había compañeras, siempre recuerdo a Sonia Blesa, que era una compañera con mucha formación política, y ella nos enseñaba sobre todo los clásicos, ¿no? Los pensadores clásicos. Luego había compañeras que eran bioquímicas y nos enseñaban cuestiones científicas, otras eran historiadoras y nos estudiábamos historia argentina fundamentalmente. La cárcel fue una formación política. Para nada perdimos el tiempo. Aparte de estar preparando la fuga, estábamos formándonos
unas más, otras menos. Yo en mi caso me formé 100%, creo, en la cárcel. Porque veníamos de diferentes lados todas. Una venía de una fábrica, otra venía de la universidad, otra de ama de casa, otra venía del campo, otra venía de lo rural, del urbano, entonces se conjugaban y eran horas de charlar las distintas experiencias, ¿no? Así fuimos formándonos en un ámbito bastante amplio. No sé si eso es más o menos lo que te parece que podemos decir o querías saber, no sé cómo era la pregunta que me habías hecho. Sí, Tengo tantas cosas en la cabeza que me voy y vengo. Me imagino, aparte vengo. estos días están siendo muy intensos. No deja de llamarme la atención ahora que comentás esto de la cuestión de la cárcel también como una escuela de formación, ¿no? De formar el carácter, de aprovechar el tiempo, que uno de los debates, de las polémicas teórico-políticas más importantes de la historia de este país se dieron en condiciones carcelarias, ¿no? Que es el debate entre el PRT y la FARC, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que estaba Carlos Olmedo como gran figura de ese espacio, y es uno de los insumos teórico-políticos más importantes que hay en la historia argentina, y uno los lee y no puede creer, visto a la distancia por otra generación, cómo eso se produjo en condiciones de encierro, ¿no? Qué increíble cómo eso... Claro, porque sí, eso fue así. Tan es así que la FARC tuvo una posición, una parte de la FARC entre el PRT y otros a montoneros. Y lo mismo la FAL. Nosotros, en el momento de la fuga, se acuerda, según supimos después, se acuerda por fuera la organización entre las organizaciones revolucionarias que estaban adentro, menos el PC, que no quiso saber nada. El resto sí se organizaron, pero en sí fue, creo que el PRT el único que llevó la organización de la fuga, ¿no? Bueno, creo que fue muy importante eso. Tan es así que después las compañeras hay una de ellas que es Elena, que no quedó en el exilio, Elena, tenía su compañero preso en Encausados y su compañero no sabía de la fuga. Así que bueno, ella salió y fue una sorpresa esa misma noche. Y mi compañero tampoco sabía. Mi compañero fue uno de los que cortó la avenida General Paz, donde la Cabana estaba diciendo el famoso discurso: a Córdoba les digo que la subversión está totalmente derrotada en Córdoba, que no existe más, y le tocan el hombro y le dicen: Brigadier Lacabane, se le acaban de fugar las presas políticas del Buen Pastor. Dice que la cara se le transformó. Eso cuentan los periodistas. Bueno, y bueno, se hizo una acción de distracción muy importante, de cortes de avenidas a 2 cuadras de la Federal, a 3 de la Gendarmería. El comando radioeléctrico también se lo había aislado para que no entrara a la zona. Y bueno, y en cuestión de segundos se organizó la fuga y partimos las 26 presas políticas, ¿no? Fue muy limpita, ¿no? Esa fuga, no hubo ningún accidente, no pasó nada. Y lo que quiero es rescatar y agradecer infinitamente todos los compañeros anónimos, viste, que nunca les pudimos decir gracias por todo lo que hicieron para concretar la fuga. Y en esos cortes estaba mi compañero y no sabía por qué se cortaba en ese momento, estaban, qué sé yo, quemando un ómnibus, cortando las avenidas. Y a la noche, cuando prendió el televisor, se dio cuenta que nos habíamos fugado nosotros de la cárcel, ¿no? Pero previo a eso hay una etapa de desmovilización muy grande en Córdoba, enero del 75, febrero, marzo, abril. Hay golpes muy grandes, allanamiento de los sindicatos, avances sobre las leyes laborales, la intervención de la provincia, muchos secuestros, viste, cárcel y represión. Y por lo tanto, como consecuencia hay un reflujo de las masas, ¿no? Y había caído en ese momento toda la dirección del PRT en Córdoba y vinieron de otras regionales a reforzarlo y se reunían periódicamente con Tosco. Constantemente había relación con la mesa sindical de Córdoba.
Y Tosco pregunta, ¿no tiene ninguna acción que tenga cierta envergadura para levantar el estado de ánimo de las masas, que hay esta situación aquí? Sí, dice, tenemos esto, y bueno, ahí dice, ahí está, esa me gusta, la fuga de las presas políticas. Así que denle con todo. Y en el transcurso de 15 días se perfeccionó todo, se definió los lugares, nosotros tuvimos que trabajar de adentro, porque estábamos, la manzana del Buen Pastor, estábamos en el centro de la manzana, no teníamos contacto con las ventanas del exterior, o sea que era muy difícil saber qué pasaba afuera. Entonces, Idilia Palacín, una compañera que era médica de 63 años, dijo, vamos a hacer esto, vamos a pedir que no nos den la comida, sino que nosotros nos hagamos la comida, porque la única manera de acceder a la cocina, que tiene ventanas al exterior, es que nosotros estemos 4 veces al día en ese lugar. Y así fue. Logramos ese lugar y habíamos iniciado una huelga de hambre en todo el país, no a los traslados, porque nos trasladaban de una provincia a otra. Y entonces lo que menos esperaban ellos es que nosotros concretáramos, después de 30 y pico días de huelga de hambre, una fuga. Y a esa hora era el doble de guardia en los techos, y nosotros nos fuimos justamente por donde estaba el otro extremo, ¿no? Viste que es como una manzana medio irregular. Sí. Por la parte derecha se hacía el cambio de guardia, y en ese momento no había quiniela oficial. Los que llevaban la quiniela era la policía del servicio penitenciario. Entonces era un momento que no sé cuánto habría, 10, había 20, pero era de mucho relajamiento, porque ellos pasaban, se daban el dinero de las apuestas, los que cobraban o no. Y también las presas sociales que estaban en esa otra punta, estábamos separadas en ese momento, ya le habíamos hecho llegar que por favor a tal hora se pusieran todas minifaldas y bailaran cuarteto. Bueno, la cuestión de que ellos, pasando la quiniela y mirando a las compañeras desde los techos para abajo, que estaban con sus minifaldas bailando cuarteto, estaban desesperados los monos de arriba. Y mientras tanto nosotros nos estábamos fugando por la otra punta, por Obisporo. No, ¿qué? ¿Cuál es? Bueno, Buenos Aires, la esquina esa donde están los monitos. Allí eligieron la ventana los compañeros, que era la de la cocina. Y bueno, ya había una mesada, y arriba de la mesada pusimos una mesa, arriba de la mesa un banquito, y así llegamos porque de adentro eran muy altas las ventanas. Y ellos arrancaron la reja y nosotros saltamos a la libertad y bueno, nos fuimos. Y a realizar eso, una operación también de levantar el estado de ánimo. Por supuesto. En un momento complejo. No sabés lo que era. Al otro día se fugaron las Chichí de Córdoba. En ese momento era un cuartetón de mujeres. Mira. Las Chichí de Córdoba. Entonces contaban el diariero que nos pasaba el diario todos los días. El atrasado nos pasaba, ¿no? Por la ventana y nos ponía la radio, golpeaba la pared, ¿viste? Y nos decía, ahí va el diario. Entonces alguien sacaba la manito y agarraba el diario. Era todo un operativo ese. Ese señor Sarmiento, que era el dueño del kiosco, que tiene La Voz del Interior, ahora creo que lo heredaron sus nietos, no sé quién. Al otro día él cantaba, se fugaron las Chichí de Córdoba, muy contento. Y lo más gracioso que ahora, ¿viste? Reconstruyendo historias en distintos talleres y demás, hemos encontrado peluqueras que han peinado a todas las compañeras, otras que nos han llevado de viaje a Brasil, otras a Chile, ¿viste? Mira, te digo la fantasía que hay de haber querido participar y aparte el apoyo que dio, porque nosotros yo con 4 compañeras, nos tocó un barrio alejado de tipo semi-rural, y todos se escuchaban las alegrías. Che, ¿viste que se fugaron las presas políticas del Buen Pastor? Fue extraordinario ese hecho. Y Tosco, por supuesto, muy contento, ¿viste? Con recuperar en la calle a las compañeras. Y nosotros, imagínate. Posterior a eso fue muy duro todo porque no podíamos darnos el lujo de caer y darle el gusto a ellos que nos detuvieran, ¿no? Había que cuidarse mucho. Y eso significaba cortar toda relación con la familia. Claro. Cambiar la fisonomía, dejar los lugares que uno visitaba. Estuvimos mucho tiempo sin ver a la familia. Y bueno, la mayoría partió a todas otras provincias. Yo me quedé un tiempo más. Y ya después detectada, que ya estaba detectada en Córdoba, ya nos fuimos a La Plata y allí nació mi hija.
fuimos con mi compañero, y a militar en otro lugar donde no nos conocieran, pero siempre te detectaban por la tonada, por algo así, ¿no? Bueno, y aparte ya tiempo después viene el golpe, digamos, y ahí ya todo se complica más. Totalmente, sí. Tan es así, sí, mi hija nace casi en una maternidad clandestina, por eso debe ser que es tan fuerte ella, ¿no? Pobre bicha. Y cuando ella cumple 1 año lo secuestran a mi compañero, Gustavo Hugo García, en Buenos Aires, lo detectan en una acción de propaganda nada más, porque ya nada se hacía en el 77, muy poquito. Y bueno, después ya salimos al exilio, mi hija y yo, ya seguimos nuestro camino de militancia en el exilio. ¿Que estuviste en el exilio? Sí, ¿en Francia. En Francia. ¿Y cuándo regresaste a la Argentina? Y después con la democracia, con Alfonsín. ¿Y ya te quedaste en Córdoba? No, sí, pero me tuve que esperar unos meses porque tenía captura. Porque nos habían iniciado a todas una nueva causa que decía atentado contra la propiedad del Estado. Por haber arrancado la reja. Claro, eso se recuerda poco hoy, ¿no? De hecho, algunos de los dirigentes, por ejemplo, de Montoneros, permanecían 84, 85 clandestinos en los países limítrofes porque tampoco podían regresar. No, sí. Con lo cual a veces se revisita poco críticamente también esos primeros años, ¿no? Del retorno de la denominada democracia, como dijo Alejandro Browitt, la democracia de la derrota, ¿no? También de algún modo no se da cuenta de que mientras se hacía un discurso respecto de los derechos humanos, también muchos sectores todavía seguían siendo perseguidos, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, muchos tuvimos que presentar una habeas data para poder entrar, y saltó la captura y el levantamiento, ¿no? Que Alfonsín decreta que nos levante la captura. Bueno, la justicia, ¿no? Que levanten la captura porque no tiene sentido. Y está bien eso que vos decís, y nosotros en el exilio tuvimos tiempo mucho tiempo de hacer una solidaridad, pero también hacer una autocrítica. Y creo que nosotros como partido, como organización, ya nos hemos hecho orgánicamente nuestra propia autocrítica, pero eso no quiere decir que vos te quedes parado mirando cómo pasa la historia. Nosotros seguimos construyendo todos los días en una actitud participativa y activa en distintos sectores, donde estés, seguís militando. Y bueno, y empezar de nuevo todos los días, ¿no? Empezar todos los días de nuevo, porque hay que volver a construir las organizaciones que puedan ofrecer algo más que una democracia como la que tenemos, tan pobre y lastimera, ¿no? Recuerdo un viejo compañero de la zona sur del conurbano bonaerense, el Chacho, militante del PRT, que siempre decía que Mario Roberto Santucho tenía una frase que a él le había quedado grabado, que era: donde hay un hombre está el partido, ¿no? Bueno, hoy diríamos donde hay un hombre, una mujer. Sí, hoy las dos que nos incluyan, ¿no? Una existencia diversa está la organización. Y bueno, así fue que muchas personas que participaron orgánicamente, como vos decías, de un proyecto como el PRT, ya desaparecida la organización, siguieron actuando en distintos frentes sociales, culturales, políticos. Sí. No, y además una cosa muy importante, que nosotros en la cárcel, por ejemplo, con las compañeras Montoneros se dio una relación excelente, aparte de la amistad que quedaron entre nosotros. Yo era muy amiga de Elena Arriague, de Quiroga. Ella tenía un hijito que se llamaba Sabino, nunca voy a olvidar esa escena, y el Sabino era medio jorobadito, tenía 3 años, y entonces ella le decía: ¿cómo camina Sabino? Y él se ponía derechito y caminaba derechito. Muy bien, Sabino, le decía. Elena es una de las 9 compañeras desaparecidas en La Plata. La matan en un allanamiento, y su bebé está en una casa cuna varios meses, muchos meses, hasta que la familia lo recupera. Ana María Liendo también muere en combate, hermosa mujer, todas ellas hermosas, ¿no? Las 9, ¿vos has visto las 9 fotos que están en el Buen Pastor, en las columnas? Yo hasta hace poco tiempo las veía tristes, yo iba y me ponía mal, ¿viste? Cuando veía las fotos de ellas. Y hace unos años las veo sonrientes y dijo: así estábamos ese día de la fuga, ¿no? Con tanta esperanza de salir, ¿viste? De lo injusto que era estar preso y largarse a la libertad, ¿no?
Y nosotros nos enteramos mucho tiempo después, a medida que iban cayendo las compañeras. No sabíamos que había sido de su suerte, porque así como no teníamos que vernos, estábamos totalmente tabicadas. Y además de distintas provincias. Y algunas fueron presas también, después volvieron a caer. Fueron poquitas las que pudieron caer presas y les respetaron la vida. Esas fueron las que cayeron inmediatamente después de la fuga. Pero las que cayeron después, nunca más se supo de ellas, ¿no? Están desaparecidas. Por eso seguimos peleando para que aparezcan los culpables. Estamos con todos los juicios abiertos y no terminó con el juicio a la Perla, ni va a terminar con el juicio de Campo de Mayo. Está totalmente abierta todas esas llagas, esas heridas. Los vuelos de la muerte tienen que decirnos, tiene que haber un registro de todos los vuelos de la muerte, que Buenos Aires, la ESMA y Campo de Mayo hacían el Atlético, el Banco, el Vesubio, Puente 12, todos los campos de concentración terminaban en vuelos de la muerte. Y eso están registrados en algún archivo. Pero el pacto del silencio sigue siendo muy profundo. fuerte y lo vienen manteniendo todos los gobiernos desde la democracia hasta ahora. Nadie se puso firme para recuperar esa información. Bueno, Cristina, hemos conversado extensamente. Sí. Queríamos recomendar también a nuestros oyentes, cuando pasamos un breve extracto de Muchachas, que es un film documental casero que han realizado un poco sobre la experiencia de la fuga y la reapropiación de ese espacio que hoy es tan emblemático para Córdoba, ¿no? En el sentido opuesto, digamos, así como del Patio Olmos, ¿no? Lugares emblemáticos de la historia cordobesa que hoy están mercantilizados, ¿no? Puestos en una situación que los saca del contexto que tuvieron en su momento. Sí. Así que bueno, ahí parte del documental, el final, justamente aparece la voz de Daniel Biglietti, ¿no? Sí. Relatando una carta y una canción que precisamente hace honor al... La carta esa es preciosa. Así que bueno, con eso un poco queríamos cerrar esta entrevista, agradecerte la presencia aquí en Gracias a ustedes, ¿no? Todos los espacios para nosotros son buenos. Bueno, y nos despedimos entonces con esta canción. ¿Cómo no? Gracias. 50 aniversario del Cordobazo en profanas palabras. Daniel Biglietti. Desde México, donde recién hoy recibo este correo tan importante. No pudiendo estar presente allí con ustedes como hubiese sido mi deseo, les envío un fuerte abrazo lleno de esperanza en el futuro, ese por el que todas las luchas y sacrificios valieron la pena. Si estuviera allí, les cantaría, entre otras canciones mías, Muchacha, que recuerdo haberles cantado a media voz en aquella visita mía cuando ustedes estaban adentro y nadie podía imaginar cuán cerca ya de la fuga. Si tienen a mano el disco Canciones Chuecas, allí está grabada. No dejo de pensar que este mensaje pudiera llegar a tiempo para que la difundan en ese acto. Dura 2 minutos y poco. ¿Alguien tendrá ese disco allí? Sea como sea, reitero mi abrazo solidario. Hasta siempre, Daniel Biglietti. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba a clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo compañera. Caminante que borra sus pasos, yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera. La que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan, pero yo grito mujer entera. La muchacha de mirada clara,
cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro primavera, pero la veo compañera, pero yo digo mujer entera, pero yo grito guerrillera. Tramo final de Profanas Palabras aquí por Radio Heterogénea. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba. Queríamos aprovechar para recomendar este esfuerzo colectivo que estamos realizando en estos días entre Contra Hegemonía Web, La Luna con Gatillo y Resumen Latinoamericano, en un dossier que hemos titulado A 50 años del Cordobazo. Presencias, ausencias y memoria. Estaremos durante 2 semanas publicando una nota por día. Ayer comenzó el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares. Hoy me tocó a mí publicar la nota y seguimos mañana y durante 15 días tratando de recuperar esta gesta popular que ya cumple medio siglo, para poder también pensar los desafíos que se nos presentan en la actualidad. Cuánto del cordobazo es susceptible de ser reapropiado críticamente en la actualidad, cuánto de ese ejercicio, como decíamos al inicio, que planteaba Walter Benjamin, de realizar una especie de cepillaje a contrapelo de la historia y recordar que quienes ganaron en algún momento pretenden adueñarse también de los relatos de la historia. Cómo contribuir desde los espacios de comunicación, de cultura popular, para construir también la propia mirada en torno a los sucesos que tienen como protagonistas a la clase trabajadora y al pueblo. El cordobazo es hijo del contexto del que estuvimos hablando un poco en este programa. Si el cordobazo es hijo de su época, una pregunta nos ataca, nos cuestiona y nos incomoda. ¿Qué queda hoy del cordobazo? Pero sobre todo, ¿qué somos capaces de hacer con él? Con este anuncio del dossier que pueden leer en Contrahegemonía Web, Resumen Latinoamericano o La Luna con Gatillo en los próximos días, queremos cerrar nuestro homenaje a las mujeres y hombres que dieron su vida en la lucha por la liberación nacional y la emancipación social, por un mundo diferente que de algún modo edifique una relación en donde, como decía Tosco, el hombre no sea el lobo del hombre. Nos despedimos hasta el martes que viene y de fondo seguimos escuchando distintas versiones de ese clásico de los partisanos que enfrentaron también lo peor del siglo XX, que fue esa ofensiva que el nazismo y el fascismo tendió sobre Europa. Como entonces, como durante la dictadura y como hoy, siempre cuando hay voluntad de resistir, hay condiciones de enfrentar el poder por más adversas que las relaciones sean. Nos despedimos y nos escuchamos el martes que viene. Primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata
surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros.